Recuerde que alguien de administración estará ingresando en el transcurso de la clase para verificar la asistencia de los chicos y hacer el seguimiento correspondiente. Le entrego el control de la reunión. La clase es suya, profesor. Muchas gracias, muy amable, doctor. Buenas tardes, señores estudiantes. Señoritas y señores estudiantes, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Espero que estén bien, espero que estemos de buen ambiente, espero que estemos con buena predisposición. En la práctica, a 3 semanas del examen, ¿no es cierto? En la práctica, a 3 semanas del examen. Así es que es la hora de ahora sí, como dicen los corredores, como dicen los deportistas, el momento de ponerle toda la leña al fuego, ¿no es cierto? Es el momento de ponerle toda la leña al fuego y ahora sí ya apretar el acelerador hasta el fondo, con el efecto de qué? Con el efecto de llegar primeros, ¿no? Esa es la misión. Entonces, jóvenes, vamos a dedicarnos, vamos a trabajar, vamos a, a poner mucha más garra, mucho más ñeque. Imagínense, tenemos plataformas, algunas por lo visto, el centro les ha dado una, Galileo como general les ha dado otra. Aprovechen todo lo que tienen, aprovechen todo lo que tienen, ¿por qué? Porque este es el momento ya de poner toda la carne en el asador, apretar el apretar el acelerador a fondo con el efecto de que podamos, pues no, llegar a buen puesto. Les pido, por favor, son tan amables que encendamos las camaritas, como les he pedido siempre, sí, porque pienso yo que es una mejor forma de trabajar, ¿no es cierto? Es una mejor forma de trabajar. Como les digo, me disculpo por haber entrado unos minutos más tarde porque estoy luchando con el internet. Esperemos en Dios, esperemos en Dios que me deje trabajar, que nos deje trabajar. Tuve que suspender una clase de pronto, tuve que suspenderla porque no mismo avancé. Si no avancé a dar, más estábamos perdiendo tiempo, los estudiantes estaban desesperados, que se me oía entrecostado, que se me oía así, que se me oía asado, entonces estuvo terrible, entonces más bien preferí cortarle, dejarle ahí y no, me voy a volver a reunir. Entonces ojalá con nosotros no pase eso, ¿sí? Gracias Samuel por tener encendida la cámara y tenía la cámara de Alex, pero se fue. Entonces no tengo a nadie más. Podemos encender cámaras, por favor. Vamos a encender camaritas porque luego cuando yo pregunto y no me contestan es peor, porque en realidad parece que no estuviésemos trabajando. Sí, gracias, Yomaira, muy amable de su parte, muchas gracias. Gracias, Silvana, muchas gracias. Samuel, como decía, Jocelyn, gracias, muy amable. Tengo a Araceli, ¿cómo vamos, Araceli? Muchas gracias por encender su cámara. Muy amables. Las personas que encienden la camarita pasan más tranquilas porque más les molesto a los que no prenden cámara, precisamente, ¿no? Gracias, Michelle. Gracias, Michelle. Muy bien. Muchas gracias, muy amables. Más las señoritas, solo Samuel es el único varón con cámara encendida, ¿no? Es el menos vergonzoso, ¿sí? Las señoritas son siempre las más arriesgadas por lo general, ¿no? Sí, entonces va a un baile donde en un lado están solo mujeres, varones, los varones están con vergüenza de sacar a bailar, mientras que las señoritas ya están bailando entre ellas, ¿no? Entre dos amiguitas ya están bailando allá, allá, y los varones todavía siguen pensando si sacar o no a bailar a la chica, ¿no? Siempre son más aguerridas las señoritas, siempre son más aguerridas, más valientes, ¿no? Las mujeres son definitivamente más valientes, hay que reconocerlo, ¿no? Listo, empecemos entonces la clase de hoy. Buenas noches, vamos a volver a recalcar sobre lo que hemos estado viniendo observando o aprendiendo en estas 3 semanas, recordando más que otra cosa, porque lo que estoy haciendo yo no es más que qué, no es más que repasar lo que ya hemos visto, de gramática de los últimos años en su escuelita. Sí, quinto, sexto, séptimo de básica, gramática, octavo, noveno, décimo de gramática, eso es lo que estamos viendo, ¿sí? Venimos solo con gramática a esto porque en realidad el examen del tercer bachiller, sí, hoy todavía estoy metido eso yo, sí, el examen de ENES tiene como 3 capítulos que están directamente relacionados con esto, pues, ¿no? De la gramática, ¿no? Tenemos, por un lado, a ver, ¿cómo les explico? A ver, por un lado estaba, pues, no lo que vimos la clase anterior, que es el ordenamiento de palabras.
Por el otro lado está la oración sintácticamente ordenada. Y por último está concordancia nominal y verbal, que es lo que vemos hoy. Vamos a ver unos ejercicios primero, antes de tomar el nuevo tema. Vamos a ver unos ejercicios primero. Y con eso, pues vamos con los ejercicios de ahora, vamos a retomar, ¿sí? Vamos a retomar lo que estábamos viendo. Y por último, pues no, y por último, avanzaremos ya al siguiente tema, ¿no? Entonces, vamos a retomar lo que estuvimos viendo, ¿no? Me avisan, por favor, esto es una parte de lo que estuvimos viendo. Me avisan, por favor, el momento en que tengamos contenido en sus pantallas. Es más, cuando hay alguien con la cámara prendida, además del docente, sí, se me activa a mí una ventana con todos ustedes aquí a mi lado derecho, ¿no? Entonces yo puedo recorrer de aquí nomás e irles buscando. Pero cuando no prende nadie la cámara, no se active esa ventana, entonces por lo tanto me toca buscarles en participantes y se pierde un tiempazo. Así es que es mejor que agradezco a quienes encienden la camarita porque colaboran mucho. Me avisa por favor el momento en que tengamos ya. Ya. Listo, vamos entonces. Vamos a hacer esta conmigo. Le pido por favor, Samuel, ayúdeme trabajando conmigo esta primera oración. Buena, mar, beber, el, para, agua, del, es, no. ¿Cuál es aquella oración con mayor sentido gramatical? Samuel, veamos. Recordemos nuevamente, para eso me voy a poner en esta hojita de acá. Recordemos nuevamente, Samuel. Sí, recordemos nuevamente, Samuel. ¿Cuál era el orden de las oraciones? ¿Se acuerda cuál era el orden Sí, lógico de las oraciones? sí, primero el artículo y si no hay un Exacto, sustantivo. exacto. Si no hay, vamos directo a un verbo, ¿no es cierto? Y les Sí. decía, pues, ¿no? Que hay casos excepcionales donde vamos a encontrar una oración que empiece con adverbios y pusimos los 7 tipos de adverbio o de no con las preposiciones en o para, ¿no es cierto? Eso era entonces, vamos a ver con usted entonces, Samuel. Primero busquemos el artículo. Veamos el artículo. ¿Tenemos alguna oración que empiece con un artículo aquí? Él. Léale para ver Tenemos, si tiene sentido esa oración. ah, la, la, la de el agua del mar no es buena para beber. ¿Tiene sentido esa oración? Sí, Por sí. supuesto. Entonces, en la práctica, debo ya dejar de buscar. No hay más. Revisemos con todo para estar seguros. Hagamos la comparación, ¿no? Y vemos, del mar para beber no es buena el agua. No, feísima esa oración. La B, para beber no es buena el agua del mar. Pudiese ser, pudiese tener sentido. Pero si tengo una con artículo, ¿para qué voy a coger una con preposición? ¿No es cierto? No es buena el agua del mar para beber, no, horrible, feísima. ¿Qué les recomiendo en este caso? Señores, por favor. Lo que les recomiendo es que contemos las palabras. ¿Por qué? Porque de ese modo nos trampea el CNCID y nos ha trampeado algunas veces. Veamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La opción es la D. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto, tenemos la opción D. Muchas gracias, Samuel. Vamos con Silvana.
Silvana, ayúdenos, la 42, hagamos con usted. ¿Qué busco primero? El adjetivo, si es que no hay adjetivo, el sustantivo. A ver, no adjetivo, hijo, el adjetivo, ¿cómo va a ir? Acuérdese, ¿cuál era el orden lógico de la oración? Acuérdese, no es adjetivo. Artículo. Eso, el artículo, por ahí le corrigieron a Silvana. Busco oraciones con un artículo. ¿Hay oraciones con artículos? Silvana. Sí. Ah, Estoy con Silvana trabajando. Man- Hay oraciones que empiecen con un artículo. Veamos si tenemos. Tal vez la C en la... No, pues es que empieza con la preposición en. Veamos con un artículo. ¿Cuál es el artículo ahí para iniciar una oración, Silvana? Nos falta práctica, Silvana, por ahí. Nos falta práctica. Vamos, señores. No se olviden, me dicen que las personas que están en presencial pueden asistir el día sábado a las instalaciones del centro, donde yo doy clase también el sábado de 9 de la mañana a 11 de la mañana, precisamente para poder hacer este tipo de ejercicios, una y otra, porque yo tengo, y otra, digamos, porque llevo talleres para ir realizando y nos calificamos y vemos qué tema nos está costando un poco más y todo eso, ¿no? Entonces les pido, por favor, no dejemos de trabajar de este modo. Es decir, no solamente trabajemos aquí en la virtualidad, sino también en la presencialidad. Por favor, asistan los sábados. Yo estoy con 6 estudiantes el sábado que pasó. Sí, y me parece que si hay 15 aquí, me parece que deben estar esos 15 y los estudiantes del otro grupo también de semipresencial, ¿no es cierto? Entonces, por favor, por favor, por favor. Sí, así estamos el sábado precisamente porque al ser presencial, supongo que se puede explicar un poco mejor, ¿no? Continuemos entonces. Había una señorita que me estaba ayudando hasta cuando ya dijo, hasta cuando no habló más. ¿Quién sería esa señorita? Había una señorita que me estaba ayudando. yo. Ah, ya. Dele, mija. Vamos con. ¿Quién es? ¿Puede identificarse, por favor? ¿De la 42 misma? No, no, pero que se identifique primero. Sofía. Sofía. Está con la cámara apagada, Sofía, por eso no se coloca aquí en la barra a un lado, ¿no es cierto? Sí, perdón, es Esta que estoy con el internet medio mal y se me traba un poco. Casi que no le creo. A ver, no importa. Muy bien. Vamos, Sofía. 42. Busco primero el artículo. En este caso, el artículo, ¿cuál es? La. Leamos esa opción. La Ya. nueva obra con símbolos piadosos en la inauguración se bendijo. ¿Tiene sentido esa oración? No. No, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Si no es un sustantivo, si no es un artículo, ¿con qué busco? El adjetivo. No, pues sustantivo. Volvamos de nuevo, no importa, las veces que tengan que volver. Ya. Esas veces volveremos. Vea, si ve artículo más sustantivo Más adjetivo. más adjetivo más verbo, ¿cierto? Ya. Más complementos. Entonces, vamos a ver, tengo un artículo, pero no me sirve. Entonces voy en busca de un sustantivo. ¿Hay alguna oración que empiece con sustantivo, Sofía? Sí, o sea, no, ninguna. No, ninguno, ¿no es cierto? Como el adjetivo solito no puede iniciar, sino con un adjetivo me voy directo al verbo. Busquemos oraciones que empiecen con un verbo. Tampoco. Si hay unidad con verbo. Del verbo ser, conjugue en tiempo presente, Sofía. Yo. Sí. Ya, correcto. Yo sé
Tú eres. El C. Entonces, si tengo un verbo que empieza, si tengo una oración que empieza con C, Sí, la A. correcto. Veamos si empieza con el verbo, si me funciona la del verbo. Y me dice que se bendijo la obra nueva con piadosos signos de la inauguración. ¿Tiene sentido esa oración, Sofía? Se bendijo la obra con piadosos signos de la inauguración. No. No, ¿no es cierto? Entonces, si ya he buscado con todo hasta el verbo y no hay, entonces de ahí digo, sí, entonces de ahí me toca ¿qué? De ahí me toca entonces buscar con qué, con adverbios o con las preposiciones en o para. Veamos si hay adverbios. Sí, se bendijo no, en la no con no. Empieza con la preposición en o para. La Dele, C. busque cuál es la que empieza con eso. Veamos si es la C tiene, léale por favor. En la inauguración se bendijo la nueva obra con signos piadosos. ¿Sentido tiene esa oración? Es así. Perfecto, muchas gracias. Muy amable de su parte. Muchas gracias. Vamos entonces con la siguiente. Sí, vamos con la siguiente. Adamari, ayúdeme haciendo la 43, Adamari. Sí está por ahí, Adamari. Sí. Perfecto, dele, Adamari. Vamos, haga conmigo, Adamari. Veamos si es que tenemos un artículo para empezar. Dele. Adamari, ¿tenemos artículos? Sí, la B. La B, ¿qué dice? La utilización de células madres sirve para reparar tejidos embrionarios. ¿Tiene sentido esa oración, Adamari? Sí, parece. Sí, la B está bien, tiene sentido. Pero veamos, a ver, de pronto hay otra más, ¿no? Así es que busco la del otro artículo. ¿Cuál es la del otro artículo? La del 44. No, pues hija, de la misma opción, A, B, C, D. Las Las. Léale usted, Adamari, la de las, a ver si tiene sentido. Las células madre, la utilización de para reparar tejidos embrionarios. No tiene sentido. No tiene sentido. Hemos encontrado entonces la oración que sí es. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a trabajar entonces, así mismo como sabemos trabajar normalmente, este conjunto de oraciones. Para eso yo voy a hacer captura de pantalla de los participantes con el efecto de que podamos, déjenme que veamos, perfecto, con el efecto de que todos podamos participar, ¿de acuerdo? Y así que no participa nadie más, pues ya, ¿qué podemos hacer? ¿No es cierto? A ver, déjenme tomar una captura de pantalla. Ya tengo esta Tatiana. Ah, solo Valeria. Ya. Porque no me dio. Espera un ratito. Listo. Vamos entonces con los ejercicios. Vamos entonces con los ejercicios. Entonces tenemos a Damari la 44, Jocelyn la 45, Araceli la 46, Alex la 47, Carla Ramos la 48, Castañeda Victoria la 49, Dani Guayamín la 50. Y Yomaira Pinto la 51. Dele. Tenemos un minutito, ¿no?
Listo, tenemos el tiempo ya listo entonces. Vamos, vamos con ustedes. Vamos, Adamari. Yo creo que la A, sin luz y calor no habría vida vegetal, animal y humana. Tiene el micrófono apagado, profe. Ay, qué brutos, qué bestia. Gracias por avisar. Ya me mandé un discurso para ser presidente de la República. Ustedes ni me han oído siquiera. A ver, vamos muchachos entonces. Sí, está bien esa Adamari, pero sí me oyó la Adamari que le dije. Y que inmediatamente se apagó. Sí, no le escuché nada. Ah, debe Adamari. Entonces es la opción, según usted, la opción A, ¿no es cierto, Adamari? Sí, Ya, veamos Adamari. Sin luz y calor, sí, está bien. Recuerde que sin es un adverbio, es un adverbio de cantidad. Vea usted acá entonces. Tenemos aquí adverbios, por supuesto, mire, si ve, entonces se cumple con la norma. ¿De acuerdo? Vamos con la 46. ¿A quién le tocaba la 46? Dicen, disculpe una pregunta. Claro, dígame. 44. No podría ser mejor la B porque yo estoy bien observando y veo que cada una oración está con las ortografías y veo que justo la A no tiene el punto. No sé si eso también puede haber. Y no tiene la coma. Sí, A ver, ¿sí ve? y además en las opciones de arriba veo que arriba hay 2 comas y la mayoría solo tiene uno. ¿Menos cuál? Mm, Vea, usted está con mejores ojos que yo. Verás que aquí en la opción 44 yo le veo que hay 2 comas donde dice habría y animal. Y en todas las opciones, menos en la A, está con el punto. Y yo veo que las demás opciones tienen punto. O sea que Ya, prácticamente ahí está a la constando la final ortografía. está costando el punto, ¿ya? Ujú. La Así que la coma. mejor, pero la coma, eso sí, no sé, porque hay 2 comas y todas tienen solo una. No sé si eso Ujú. es una complicación o podría ser que... Menos la B, dice, ¿no es cierto? Sí, la B es la que tiene punto, tiene coma, pero faltaría otra coma. ¿Ya? Pero de ahí sí no sé cuál sería la opción correcta. Ya, y vea, quiero que se den cuenta de algo más. Quiero que se den cuenta de algo más. Arriba la palabra humana se repite 2 veces. No puede que sea una repetición de la palabra humana y una repetición de la coma, por lo tanto, sí. Claro, tendría que haber una coma después de vegetal porque está enumerando. Tiene toda la razón, señorita. Excelente, excelente su apreciación. Mire, ya me fallan las vistas, como dicen los costeños. Correcto, sí, es la opción B. Correcto, señor. Señorita, perdón. Correcto, señorita. Muy bien, vamos entonces. Muy bien, gracias, señorita, por hacerme caer en cuenta. Muy bien. Vamos a 45, dele. Ya le dicen, yo pienso que de la 45 es la D. Los que se sacrifican y se vuelven santos, estos son mártires. ¿Será? O bueno, o tal vez la A, pero bueno, no estoy tan segura. Son mártires. Bueno, Espere, son mártires los que se sacrifican y estos se vuelven santos. No me suena, mártires son los que se sacrifican y estos se vuelven santos. Son mártires, estos son los mártires que se vuelven santos y se sacrifican, no la sé. Los que se sacrifican y se vuelven santos, estos son mártires. Tampoco la D. Me quedo entre la A y la... Dice, ¿no puede ser la C mejor?
Estos son los mártires que se vuelven santos. ¿no? Yo creo que sí, la A. Correcto, veamos. ¿Tiene sentido cuando tenemos como un artículo? No, no tiene sentido, porque los que se sacrifican y se vuelven santos, estos son mártires, no tiene mucho sentido. Entonces voy con un sustantivo y veo que ahí está el sustantivo. Mártires son los que se sacrifican y estos se vuelven santos, tampoco tiene sentido. La B y la D se eliminan. Estos son los mártires, esa no tiene sentido. La A es correcto, son mártires los que se sacrifican y estos se vuelven santos. Correcto. La opción A, vamos con la 46. Yo pienso que es la C. Los satélites son astros que giran en grandes órbitas. Correcto. Tengan en cuenta esto, ¿no? Así mismo empiezo con un artículo, sustantivo, verbo. Vea. Rapidísimo. 47, dele. Yo creo que es la A. ¿Cómo sonaría? Dele. La historia 47. parte desde los inicios de la escritura. Correcto. Correcto, Alex. Entonces, volvemos a ver, ¿no? La artículo, historia, sustantivo, parte es el verbo y la continuación. ¿No? Luego, ¿sí? 48, dele. Ya me tocó. Yo en esta creo que es la B, que dice, la roca madre está construida por rocas de gran tamaño. Correcto, la roca madre está constituida por rocas de gran tamaño. Muy bien. Muy bien, perfecto. Sí, correcto, 48. 49. Sí, Licen, yo pienso que es la A, que es las leyes del Estado forman un marco legal. Correcto, perfecto. Aquí empezamos a ver en este tipo de oraciones, empezamos a ver la aparición de una parte de la oración que ya la habíamos visto, que ya la indiqué yo anteriormente, pero que aquí empieza a cobrar más fuerza. Luego, ya cuando cambiemos un poco las oraciones, voy a hacer la explicación del por qué. ¿De acuerdo? Vamos a ver, dele 40, dele 50, dele. Dani. Ya, la 50 yo me decidí más por la D. El sistema de Internet ofrece datos directamente al mundo. ¿Correcto? Correcto. Muy bien. 51. Yomaira. Yo le escogí la B. La mentira es un mal que causa varios problemas a muchas personas. Correcto. El artículo, mentira, sustantivo, es verbo. ¿Sí? Volvamos acá para eso. ¿Sí? Estructura de una oración. Voy a volver a repetir esto las veces que sea necesario. La estructura de una oración dice artículo más sustantivo más adjetivo más verbo más complemento. Si no encuentro una oración con un artículo, una oración va a empezar con un sustantivo. Y tengo sustantivo más adjetivo más verbo más complementos. Cuando no encuentro la oración, ni con un artículo ni con un sustantivo, busco y me va a decir verbo más complementos. Si no hay ninguna de esas tres principales, va a empezar con adverbios, ya sea estos adverbios de cantidad, de tiempo, de duda, de lugar, de modo, de afirmación, de negación. ¿Sí? Y de duda. Y por último, si no encontramos ni siquiera con esto el inicio de la oración, pues vamos a tener con la preposición en o para. ¿De acuerdo? Vamos a repetir aquí. ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos ya una oración mucho más compleja, porque si se da cuenta lo que está subrayado en amarillo, lo está resaltado, pero no en amarillo. No es más que la complejización de esta oración que tenemos hasta ahora nosotros, que es que artículo más sustantivo más adjetivo más verbo más complementos. ¿No es cierto? Aquí me ponen
con las funciones, es decir, modificador directo más núcleo del sustantivo, más modificador directo, más modificador indirecto, más núcleo del predicado, más complemento directo, complemento indirecto y complemento circunstancial, que puede ser de lugar, de tiempo y de modo. Veamos si es cierto. Pero antes de eso, recordemos algo. Esto es de acuerdo a la función que cumple. El modificador indirecto. Yo reconozco modificador indirecto, ¿por qué? Porque empieza con la preposición de o para. Obviamente, ¿esto sucede dónde? Esto sucede dentro del sujeto. Por eso es modificador indirecto. Porque si estuviese dentro del predicado, se llamase complemento directo o complemento indirecto, ¿no? Empieza, ¿eso está en dónde? En el sujeto, por eso es modificador directo, modificador directo, modificador indirecto. Entonces, ¿qué es lo que me debe quedar claro ahí? ¿Qué es lo que, en el núcleo, en el sujeto, todos los modificadores. En el predicado, todos los complementos. Y eso es algo que debemos recordar siempre. En el sujeto, todos los modificadores. En el predicado, todos los complementos. ¿Sí? Vean, hay que, todos los complementos. Sí, hay que separarle así. Vamos entonces a ver, ¿por qué les estoy hablando así? Porque hemos empezado a ver la aparición, ¿no?, de modificadores indirectos y hay bastantes, ¿no? Es necesario que nos recordemos esos, ¿no? Entonces, estábamos la 49, la 50, que es una que tiene, ¿no? Vamos, la 51, dele. La B. ¿Qué dice la 51 y la B? Dígame. La mentira es un mal que causa varios problemas a muchas personas. Correcto, ya está. Sí, a muchas personas, ¿sí? Vamos a ver dónde nomás teníamos, oraciones compuestas. Ya vamos a ver eso, ¿no? Sí, listo. Vamos entonces con otra parte. $50, 51, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, de la 51 estuvimos hasta Yomaira, ¿no? Leonela León, 51. Michelle Lisset, 52. Disculpa, Samuel. profe, pero ya dije yo la 51. Ay, sí, tiene toda la razón. Personas causan mal, sí. Gracias, Yomaira. Entonces, vamos, Leonela, la 52. Michelle Lisset, la 53. Samuel Namisela, la 54. Silvana Rumipuya, la 55. Sofía Vázquez, la 56. Tatiana Guayas, la 57. Valentina Valerios, la 58. ¿Sí? Hagamos entonces, un minutito.
Listo, muchachos. Vamos entonces. ¿A quién le tocaba? 52. A mí, profe. Dele. Ya, yo escogí en la 52 la D. Las lágrimas de arrepentimiento compran en pocos minutos el perdón. Ya, correcto. Mire usted aquí. Este es el claro ejemplo. Sí, artículo sustantivo y de ahí va directamente, como no hay adjetivo, va directamente, ¿qué? El modificador indirecto. Igual que aquí. Modificador directo, núcleo del sujeto, es decir, artículo sustantivo. Como no hay un adjetivo, entra directo el modificador directo. Y al lado del modificador indirecto, ¿quién está? El verbo. Correcto, señorita. Muy bien. ¿No? Pues aquí en esta, ¿no? Las modificador directo, lágrimas, núcleo de sujeto, de arrepentimiento, modificador indirecto. ¿Sí? Muy bien. 53, dele. La A, el ¿Qué dice? descuido en el control de los explosivos produjo efectos nefastos. Correcto. Correcto, muy bien. Correcto. 54, dele. La A. Estamos ya cruzando el puente, por fortuna. Por fortuna estamos cruzando el puente. Estamos cruzando el puente. Sí. Léale, por favor. ¿Cómo quedó? La 54, profe, la A. Estamos ya cruzando el puente, por fortuna. Estaba entre la A y la C y escogí la A, la verdad. La C dice cruzando, por fortuna. No. Sí, correcto, la opción A. Correcto. Empieza con el verbo estamos. ¿No es cierto? 55, dele. Yo escogí la D, no sé si estará bien. Léale, a ver, ¿cómo quedó? Dice, la mayor parte de la vegetación había sido arrasada por el fuego. Correcto. Ahí está. Muy bien. Excelente su trabajo, señorita. Vamos, la siguiente. ¿A quién le tocaba la siguiente? ¿Quién dijo ahorita? Yo, Silvana. Usted dijo la 56. 5. ¿No es cierto? A la 55. Vamos con la A las 56. 56 me toca a mí. Dele. Estaba medio... Pero Medio bueno, cara de creo pescado. que es... Dele. Creo que es... nos tuvimos que conformar con lo poco que quedaba después de tanta tragedia. La B. Quedaba. Lo poco. Perfecto. Nos tuvimos que conformar con lo poco que quedaba después de tanta tragedia. Sí, perfecto. Muy bien, señorita. Muy bien, correcto. Correcto. Quiero que tenga en cuenta lo siguiente. Aquí tengo un con, que es una conjunción, por lo tanto no tiene nada que ver con el inicio de una oración. Se va con este, ¿no es cierto? Nos tuvimos que conformar. Perfecto, correcto. La opción B. También porque la coma estaba después de quedaba. Claro. Con que ahí se separa ideas, ¿no es cierto? Listo, 57. ¿A quién le toca hablar? 57. La A.
Léale, por favor. Más allá del infinito debe haber otro horizonte. Perfecto. Muy bien. Más allá del infinito, luego veo el punto. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Más allá del infinito, luego veo el otro. ¿Sí? 57. ¿A quién le tocaba? Ah, no, ya leyó. 58. A mí, dicen, yo escogí la A. La A dice, dijo el médico a sus pacientes, poco o nada se puede hacer con el paciente. A ver. Veamos. A ver, repita, ¿cuál es la que puso usted? Yo escogí la A. La dice. Dijo dijo el médico a sus parientes, poco o nada se puede hacer con el paciente. Dijo. Perfecto, señorita, sí, no encuentro otra como sentir, estoy ley, no encuentro. Sí, dicen, porque también yo vi las demás opciones que, por ejemplo, la D, que está La con D el que la primera, descartada, claro, con. con las comas, ya. La B, por lo que dijo que con el con no se va con una oración. Ujú. Y además aquí en la C no viene, no hay ni el artículo, ni el sustantivo, ni el verbo, ni tampoco los adverbios. Así que la única que sería Perfecto. más lógica sería la A. Sí, perfecto, señorita, muy bien. Vamos, 57, ¿a quién le toca? ¿57 a quién le tocaba? Dicen, ya dijeron la 57. 58, sí, perdón. Toca la Sí, 59, pero. tocaría la 59. Ay, cierto. ¿Qué estoy leyendo yo ahí arriba? Ya, vamos, 59, dele. Dicen, si no estoy mal, no asignó a nadie a la 59. No, sí, ya dimos. Bueno, veamos entonces. Vamos a volver. Ya. Entreguemos. Entonces, llegamos hasta usted, señorita, ¿no es cierto? Sí, dicen. Ya, déjenme ver un ratito. No puede ser que no se haya asignado a nadie. Ya. Ya. Usted es Michelle, ¿no es cierto? No soy Valentina Vallejos. Ah, Valentina, es cierto. ¿Cómo estás esto? Ya, entonces. Silvana y Asos, ¿no? Vamos entonces con Adamari. Vamos, Adamari, vamos a hacer usted a la 59. La 60 va a ser Joseph. 61 Araceli. 62 Lisbeth Sosa. 63 Carla Ramos. Disculpe, profe, soy Carla. ¿Qué pregunta me tocó? Mi internet se cortó. Ah, ya, la 63. Gracias. Un minutito, ¿no? Tenemos un mensaje, vamos a ver de quién es.
Un minutito, ¿no? Listo, vamos. Vamos a ver. ¿A quién le tocó la 59? A mí. Dele. Cogí la D. La inteligencia no le sirve de mucho a los seres irracionales. Correcto. La inteligencia, ¿sí? La, artículo, inteligencia, sustantivo, ¿no es cierto? De ahí viene el verbo, sirve, ¿no es cierto? Ahí tengo un modificador indirecto. ¿Sí? Dele, vamos. 60, ¿a quién le tocó? Aquí le tocó la 60. Empezamos con Adamari de nuevo, ¿no? Veamos. Jocelyn Santander me dice. Jocelyn. Dele. ¿Quién? Jocelyn está. ¿Se ha salido? Sí, parece. Ya, dele entonces. Adamari, usted ayúdeme porque está cerquita. Creo que la B, la exagerada exposición a los rayos del sol puede producir cáncer. A ver, ¿dónde está? Pues está. A ver, no le sirve acá abajo. Ahora le cuento algo. Dígame. Sí, está bien, porque le iba a decir, le iba a poner a dudas para que dude con la C, donde dice la exposición exagerada, pero me di cuenta de que no, porque está totalmente al revés de esta oración. ¿Sí? Correcto, la 60 era para ella. No, 61, ¿a quién le tocaba? A mí. Dele. Creo que es la C. En la madurez ordinariamente se consigue el equilibrio de la conducta humana. A ver, en la madurez. Claro. Sí, haciendo con el orden normal, ¿no? Busco un artículo. El equilibrio de la conducta humana en la madurez ordinaria. No, horrible. Si no es con un artículo, busco un sustantivo. No hay sustantivos. Busco entonces un verbo. No hay. Aquí está un verbo. Se consigue el equilibrio de la conducta humana en el internet, en la madurez, ordinariamente. Nada, feísimo está. Tampoco. ¿Sí? Se consigue el equilibrio de la comida, de la conducta humana en la madurez ordinariamente. No, correcto, está bien su opción, señorita. Entonces, si es que no empieza con ninguna de ellas, busco ya una con qué, con una preposición en o para. Aquí está la preposición en. Correcto, dele, 62. Yo creo que es el literal D. Caminaba guiado por un perro, un ciego que parecía ir solo. Caminaba con un perro.
Un ciego que parece ir solo. La B le descartamos, ¿no? Un perro ciego, le descartamos. La C también, un perro que parece ir solo, caminaba guiado por un ciego, no. Descartado B y C. Para Lidia me queda la A y la D. ¿Cuál cree usted que sea, compañera? Literal D. No. Entonces el A. Le explico por qué. Porque aquí está como un verbo, de acuerdo. Pero si es que tengo un artículo primero, ocupo la del artículo. Sí, entonces va un ciego, un artículo indeterminado. Un ciego que parecía ir solo, caminaba guiado por un perro. Ahí sí, ¿no es cierto? Entonces la opción A, correcto. Vamos a ver, coloquemos ejercicio 63. Así mismo, Ese me ¿no? tocó a mí. ¿Cuál le tocó a usted? El 63. A ver, dele la 63. Ah, ya no se le dediqué el de que dice, el gerente recibió el informe de uno de sus jefes del área. Correcto. Sí, el gerente recibió. Es artículo, sustantivo, verbo. ¿No es cierto? Perfecto. Vamos con Victoria. Dice en el 64. Sí. Ah, no, pero todavía no está, no. Tienes razón, perdóneme. Entonces, vamos, Victoria la 64, Dani 65, Yomaira 66, Leonela 67, Michelle 68, Samuel 70, Silvana 71. Y no, Silvana no, solo hasta Samuel. Silvana no, porque no están las opciones ni nada. Un minuto, no se olvide. Vamos del minuto. 64. Dele, señorita. Él dicen para mí que es la C, que dice los niños que viven en el suburbio fueron vacunados. Correcto. Los niños que viven, aquí está el verbo, los niños que viven en el suburbio fueron vacunados. Correcto. 65. Ya, la 65 yo puse la B. ¿Qué dice la B? La estrella polar brilla en las noches despejadas. Correcto. Vamos con la 66. Estoy entre la A y la C. Veamos. Bueno, los comunicados de noticia traen datos alarmantes del accidente. Ya. Es esa, la A. Correcto, es la A. Porque abajo tengo empezado los datos alarmantes. Datos alarmantes traen. Pero ¿para qué inicio con un sustantivo si es que iniciando con un artículo tengo sentido en la oración? ¿No es cierto? En sí, correcto, está la A. 67, ¿a quién le tocaba la 67? Dele. A mí, yo escogí la D. Los vientos de verano siempre son fuertes en este paraje. Correcto. Correcto, está muy bien, señorita. 68. La C. El rey insatisfecho quería todo el oro del reino. Correcto.
nuevamente, ¿no? El sustantivo, perdón, el artículo, rey, sustantivo, insatisfecho, adjetivo, quería, verbo, todo, adverbio de cantidad, el oro, ¿sí? Aquí quiero que hagamos una apreciación. En este ejercicio sobre todo. ¿Por qué? Porque este ejercicio es la muestra de esto. Esta es ya la extensión total de la oración. Sí, lo que tenemos aquí marcado con amarillo. Modificador directo, núcleo del sujeto, modificador directo. Es decir, artículo, sustantivo, adjetivo. Núcleo del predicado, del verbo. Los complementos se dividen en complemento directo, complemento indirecto y complemento circunstancial de lugar, tiempo y modo. Empecemos con este ejemplo. ¿Cómo identifico, primero, antes de los ejemplos, ¿no? ¿Cómo identifico que tengo un modificador indirecto en una oración? Como les dije de pronto, ¿no? Modificadores en el sujeto, complementos en el predicado. ¿Cómo sé que tengo un modificador directo en esta oración? Porque empieza con la preposición de o para. ¿Sí? Vamos acá abajo. La, artículo, casa, sustantivo, bella, adjetivo, de Juan. Aquí tengo ¿qué? Un modificador indirecto, de Juan. ¿Sí? Aquí, modificador indirecto. Quedó, núcleo del predicado o verbo. Bonita es el complemento directo, porque dice, no, la casa bella de Juan quedó. ¿Quedó qué, pues? Quedó bonita. Ah, bonita. Bonita ya es ¿qué? Complemento. Sí, quedó bonita. Complemento directo. Luego de pintarla, ¿quedó qué? Quedó bonita. Sí, bonita, pero ¿por qué o qué? Luego de pintarla, complemento indirecto. Luego de pintarla, ¿qué o qué? Por fuera, complemento circunstancial del lugar. Ahora veamos el ejemplo que tengo acá. El rey, el artículo, rey, sustantivo, insatisfecho, adjetivo. Aquí no hay, ve, como usted ve, no hay aquí un modificador indirecto. Quería, verbo, todo complemento directo. ¿Quería qué? Todo. ¿Todo qué? El oro. ¿El oro de dónde? Del reino. ¿Qué tengo? Quería todo complemento directo, el oro complemento indirecto, del reino complemento circunstancial del lugar. Estas oraciones, estas últimas oraciones, se caracterizan precisamente por ya tratar de tener todo el entramado. Todo lo que se necesita, ya quieren, o sea, ya pueden todita la oración completa para que se desbaraten aquí, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que busca, eso es lo que buscan en estas oraciones más complejas. Aquí le tocaba el 69. Aquí le toca valoración 69. Valoración 60. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan, señores? Profe, yo creo que saltó el 69 porque no lo escuché diciendo un nombre. Será 70, ¿a quién le tocaba? A mí, Samuel. A ver, dele Samuel. Pero antes de Samuel, ¿quién está? Espere para ver. Antes de Samuel está Michelle. Michelle, ¿cuál hizo usted? El 68. Él. Entonces yo hago la 68 y la 69. Sí. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, así mismo, ¿no? Como nos han enseñado. Voy al artículo. Los pordioseros pedían limosna a todos los transeúntes. Puede ser. Los pordioseros a todos los transeúntes pedían limosna. No, descarto. ¿Tengo una coherente con un artículo? Sí, aquí está. Entonces, ¿para qué voy a buscar más? Pero de todos modos, vamos a suponer que no me sirve el artículo. Entonces quiero ver si empieza con un sustantivo. Limosna a todos los transeúntes, los pordioseros pedían. No, no tiene sentido esta oración. No es, voy con un verbo. Pedían limosna a todos los transeúntes pordioseros, tampoco tiene sentido. Entonces, la opción A es la 69. Dele la 70. Samuel, ya va a decir que tampoco era la 70. Ya,
Sí. En la 70 escogí la B. Esa joya, ese producto de un trabajo muy laborioso. Correcto. Esa, en este caso, viene a ser como, a ver, perdón. Sí, viene a cumplir pues la función de adjetivo aquí, ¿no? Listo. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Ya. Tenemos 71 a 74, ¿no? Entonces, tenemos a Silvana a la 71, Sofía a la 72, Tatiana a la 73 y Valentina a la 74. Dele. Un minutito a sí mismo, ¿no? Dele. Vamos a ver, 71, dele. Silvana. Ya, profe. Yo escogí la D, pero no sé si estará bien. Veamos cómo le quedó a usted ahí. Me quedó La D, dice. el lenguaje literario utiliza perfectamente la función estática del lenguaje. Correcto, correcto, sí, correcto. El lenguaje, artículo, sustantivo, ¿no es cierto? Literario es un adjetivo, utiliza, es un verbo, preferentemente es un adverbio, por lo tanto es complemento directo. La función estética, complemento indirecto del lenguaje, complemento circunstancial de modo. Qué bestia, qué complexa de oración, vea. Dele la 72. Y ahora estas utilizan precisamente esas oraciones así ya totalmente completas porque saben que es la mejor forma de caerse a los alumnos, ¿no es cierto? Vamos a ver, ¿por qué? Porque rara vez se dedican a enseñar este tipo de cosas, ¿no es cierto? Así como estoy enseñando yo. Sí, vamos, Sofía, dele. Es la A. La A, ¿qué dice la A? A ver, ¿cómo quedó? Sería
Dice Teresa Teresa de Calcuta. de Calcuta Redimió, remitió sí, sustantivo verbo. con amor a los desvalidos en esta década. Redimió con amor, sí. Complemento directo. 4. A los desvalidos, complemento indirecto. En esta década, complemento circunstancial de tiempo. Muy bien. Sí, muy bien. Completas las oraciones con todas las partes que tiene. Sí, vamos, la 73, Tatiana. La B. Perdón, la D me dicen. ¿D o B? ¿D de dedo o B La de B. barco? La de B de barco. Ya, a ver, veamos cómo queda. 5, 3, 1. 5, 3, 1. 5. La suave brisa, 3, mueve 9. con delicadeza las copas de los árboles. Correcto, es otra oración completísima. Vea, la artículo suave, sustantivo, brisa, adjetivo, sí, la suave brisa, mueve verbo, sí, mueve, con delicadeza, complemento directo, las copas, complemento indirecto, de los árboles, complemento circunstancias del lugar. Vea, qué completita es oración. Vamos con la 74. A mí me tocó, yo escogí la B. 1, 5, 2, 1. El pensamiento del filósofo. El pensamiento del filósofo es más válido. A ver, el pensamiento del filósofo es más válido, no siempre, que la intuición de un artista. Hijo, ahí perdió sentido. No, la C, perdón, me Con el confundí, la 2 C, la C. es más Pero válido, no porque no tenemos dice, disculpe, me confundí, es la la C. C. Sí, Ya, la ¿cómo C. empieza la C? Sería, Ya, no correcto. siempre. Sí, la C. Sí, Sí, correcto. perdón, me confundí. Eso, Sería, no correcto. siempre Ahí está bien. el Ahí está pensamiento de bien. un artista. Correcto. El pensamiento del filósofo. Correcto. Correcto. Sí, correcto. Es la C. Sí, entonces ahí empieza, ¿no? ¿Será cierto que empieza con un adverbio? ¿Cómo hace una oración empezando con adverbios? Por supuesto. Aquí me dices, ¿no? ¿Un adverbio de qué? Un adverbio de negación. No, correcto, muy bien. Voy a dejar eso ahí porque voy a continuar con el tema. ¿Sí? Vamos a irnos para arriba con el tema. Perfecto. Nuevamente la oración. Ya nos tienen hartos, Dios mío. ¿Qué hacemos con esta tontera que cada rato la oración, la oración? Lo que pasa es que prácticamente son 3 temas. El sentido de la oración, ordenamiento de oraciones y concordancia nominal y verbal. Son los 3 temas abarcados dentro del examen, dentro de un examen ENES, abarcados para realizar en el examen. ¿No? Para realizar en el examen. Entonces, ¿cómo entró, cómo encajaron o cómo cuadraron la gramática en un examen de aptitud, en un examen de lógica? Sí, ese señor del CENESID que parece tener entre 70 años y la muerte, sí, que está hecho cargo del CENESID, sí, que está hecho cargo del CENESID. Si este señor nos pone y nos dice que no necesitamos prepararnos en ningún lado, que no necesitamos de nada, que los exámenes son solamente lógicos, y ha quedado demostrado hoy y en los días anteriores que sí se necesitan, ¿no?, de muchísima preparación, porque tuvieron que hacerles acuerdo, sí, tuve que hacerles acuerdo desde el hecho de la conjugación de un verbo, desde el orden lógico de la oración, ¿no es cierto? O sea, tuvieron que hacernos acuerdo de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que dice? ¿Por dónde entró?
La gramática entró dentro de un examen lógico por el hecho del orden. Sí, es decir, cada palabra cumple una función, como acabamos de ver. Cada categoría gramatical cumple una función dentro de la oración. Y esa función, pues, precisamente es, la que le lleva, pues, a tener un orden lógico. Un orden lógico en las oraciones. ¿No es cierto? Esa es la que le lleva a tener un orden lógico en las oraciones. ¿No es cierto? Perfecto. Clases de oraciones. Ahora vamos con el siguiente paso. Clases de oraciones. ¿No? Clases de oraciones. El siguiente paso. Es decir, las oraciones van a dividirse. ¿Sí? Las oraciones van a dividirse o a clasificarse. ¿Cómo clasificamos una oración? Las oraciones se clasifican de acuerdo a 3 formas. Las oraciones se clasifican de acuerdo al número de miembros, de acuerdo al número de verbos y de acuerdo a la intencionalidad del hablante. ¿Sí? Las oraciones entonces se clasifican de acuerdo al número de verbos, perdón, al número de miembros, al número de verbos y de acuerdo a la intencionalidad del hablante. Estas son las 3 formas de clasificar a una oración. ¿No? Vayamos desagregando. De acuerdo al número de miembros. De acuerdo al número de miembros, una oración. De acuerdo al número de miembros, una oración puede ser unimembre o puede ser bimembre. ¿Sí? De acuerdo al número de miembros, una oración puede ser unimembre o de un miembro o bimembre de 2 miembros. ¿Sí? De acuerdo al número de miembros, una oración puede ser unimembre o un miembro, oración de un miembro, o bimembre, oración de 2 miembros. Oraciones unimembres. Oraciones unimembres son aquellas oraciones, o las características, más bien dicho, para hacer una oración unimembre, las características es que no tenga o no tienen un verbo conjugado, que se encuentren entre signos, ya sea de admiración o de interrogación, o en su defecto que una sola palabra sea una oración, si es que esa palabra es un verbo. No tener un verbo conjugado, que se encuentre entre signos, ya sea de admiración o de interrogación, y que una sola palabra puede componer esa oración, siempre y cuando esa palabra sea un verbo. O sea, cuando esa palabra es un verbo, no si es que. Vean ejemplos. ¿Qué te pasa? ¿Sí? Auxilio. Ganamos. ¿No es cierto? Son ejemplos. ¿Cumple con las características? Claro que cumple con las características. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, están entre signos, ya sea de interrogación, ya sea de admiración, ya sea palabras, ¿no es cierto? Pero entre signos.
Oraciones bimembres. Oraciones bimembres son aquellas oraciones que tienen dos miembros. ¿Cuáles son las características para hacer una oración bimembre? Que estas oraciones tienen un verbo conjugado y que sus miembros se llaman sujeto y predicado. Estas oraciones tienen un verbo conjugado y sus miembros se llaman sujeto y predicado. Vamos a ver. Preguntémosle, por favor, a Valentina. Valentina, ¿está por ahí usted? Sí, listen. ¿Dónde está el verbo conjugado en la oración? Juan va a jugar fútbol. Sería va. Correcto. Sería va. ¿Se acuerda usted, Valentina, de cómo había que hacer para analizar a una oración morfosintácticamente? ¿Se acuerda? Esto es octavo de básica. Octavo, noveno de básica. Análisis de oraciones. Análisis morfosintáctico de las oraciones. ¿Se acuerda usted, Valentina? Análisis morfosintáctico. Yo que me acuerde, siempre me decían que el verbo siempre va a estar al lado del sujeto y que el verbo va a estar en la parte del predicado. Ya, correcto, correcto. El verbo va a estar junto al sujeto y el verbo pertenece al predicado, le han dicho a Valentina. Muy bien, sí, muy bien. Correcto. ¿Sí? ¿Se acuerda cómo había que hacer, Silvana, para separar sujeto de predicado? ¿Me puede repetir, profe? Disculpe. Ya. ¿Se acuerda usted cómo había que hacer ¿Se acuerda cómo había que hacer para separar sujeto de predicado? Silvana, no sé si me está escuchando. Sí, profe, sí le escucho. Ya. ¿Se acuerda usted cómo había que hacer? Se puede diferenciar en dos partes. Ya. En la del sujeto y en la del predicado. En el sujeto indica que realiza la acción o de quién se dice algo, mientras que el predicado describe la acción que realiza el sujeto. Ya, correcto. Esa es la definición, pero ¿cómo le separábamos? ¿Alguien se acuerda? Sofía, de pronto. ¿Se acuerda cómo había que separar? Yo, profe, ¿puedo decir algo? Claro, dale, Samuel. Creo que no tiene que ver con voz activa, voz pasiva. Se le intercambia el predicado, podría pasar a ser como el sustantivo y el sustantivo pasa a ser el predicado. No sé si... No, la voz activa y voz pasiva es una de los accidentes gramaticales que sufre el verbo. ¿Cómo se hacía? A ver, dele. No era que nos preguntábamos quién va a jugar. Eso, por ahí va. Entonces, por ahí respondíamos la persona que va a hacer la acción y es el sujeto. Exactamente. ¿Cómo separaba sujeto de predicado? ¿Sí? Paso número 1. Ubico el verbo. Vamos a ver si está ubicado el verbo. Va. Correcto. Paso número 2. Le pregunto al verbo. La pregunta se hace con qué si el sujeto es una cosa, o la pregunta se hace con quién si el sujeto es una persona. En este caso, el sujeto es una persona. Samuel, pregúntele al verbo. ¿Quién? Perdón, profe, no lo escuché. Pregúntele al verbo. Eso digo, el primer paso ubico al verbo. Segundo paso le pregunto al verbo ¿qué si es una cosa el sujeto?
o quién si el sujeto es una persona. ¿Qué le debe preguntar al verbo aquí usted, Samuel? Tal vez, ¿quién va a jugar fútbol? Correcto. ¿Quién va a jugar al fútbol? La respuesta, ¿qué es? Juan, en un sustantivo. Juan, ¿ya? Correcto. Veamos entonces. Dice, la respuesta es el sujeto, todo lo demás es el predicado. Veamos a ver si es cierto. Sí, y tenemos así. Sí. Juan es el sujeto academia de la lengua. Tomo algunas resoluciones, ¿no? Tomo algunas resoluciones. Primero, sí, primero, lo primero que hizo fue incluir palabras nuevas en el diccionario, ¿no es cierto? Entonces, ingresó por ahí, ¿no? Ingresó chévere, ¿cómo es no chévere? Ingresó chendo, bacán, la bola, ¿no? Como palabras también ingresó chanfle, ¿no es cierto? Ingresaron como parte como parte del diccionario. Luego también en el 2012 hizo algunos cambios la Real Academia de la Lengua, puesto que cambió de nombre algunas cosas. Por ejemplo, si desapareció el vosotros de la conjugación, ya dejó de ser yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, le sacó eso, y quedó yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. ¿Sí? Por otro lado. También le cambió el nombre a otras cosas. Por ejemplo, ya no son palabras agudas, graves y esdrújulas, sino ahora son palabras oxítonas, paroxítonas y proparoxítonas. ¿No? Oxítonas, paroxítonas y proparoxítonas. ¿Sí? Ya cambió eso. Otra cosa que le cambió de nombre, ya no se llama sujeto. Ahora el sujeto se llama sintagma nominal. Ya no se llama predicado. Ahora el predicado se llama sintagma verbal. Pucha, y usted, oiga, ¿para qué nos se da tanta vuelta para enseñarnos esto? ¿Para qué nos enseña? Porque el ejercicio que nos toca ver hoy, del examen, nuestro examen ENES, se llama concordancia nominal y verbal. ¿Sí? Concordancia nominal y verbal. Es decir, el examen quiere ahora que nosotros hagamos concordar el sujeto y el predicado. Pero, como al examen le encanta fregarnos la paciencia, pues encontraron una fórmula, pues, ¿no? Para complicarnos. ¿Por qué? Porque si su profesor de aptitud verbal, de lógica verbal en el preuniversitario donde usted no le enseñó que en vez de llamarse sujeto y predicado se llama sintagma nominal y verbal, el rato en que usted ve esto se piensa que está por acabarse en el mundo. ¿No? ¿Por qué? Porque le dice con siguiente forma de calificación, de clasificación, perdón. De acuerdo a la otra forma de clasificarse, los verbos se clasifican desde o de acuerdo al número de verbos. De acuerdo al número de verbos, una oración es simple, un solo verbo, o una oración es compuesta, dos o más verbos. Oración simple, un solo verbo. Oración compuesta, dos o más verbos. ¿De acuerdo? Perfecto. Características para hacer una oración simple. Características para hacer una oración simple. Sencillo. Tener un solo verbo conjugado. Eso es todo. Preguntémosle a Michelle. Michelle,
Pedro está enfermo desde la mañana, desde la semana anterior. ¿Dónde está el verbo conjugado, Michelle? El de estar. ¿Está? Correcto. Está, correcto. ¿Por qué? Porque me dice verbo conjugado. Si dijese estar, ya no fuese verbo conjugado, entonces no fuera ese. Araceli. Gracias, señorita. Araceli. ¿Está por ahí? Sí. Araceli. ¿Usted encuentra otro verbo conjugado en esa oración? No, no. No, no creo. En realidad no, ¿no es cierto? En realidad no, no se ve, ¿no es cierto? No se ve. Sí, vamos a empezar, ¿no? Entonces, por ejemplo, Dani, separe sujeto de predicado, a ver, Dani. Dani, está por ahí. Ya nos pareció Dani. Tatiana, separemos sujeto de predicado. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, dice. Sí. Martín, ¿me escucha? Sí, profe. Perfecto. Separemos sujeto de predicado, Martín. La oración Pedro está enfermo. ¿Cuáles eran los pasos? Profe, no entiendo bien, me dijo que separe el sujeto y predicado. Sí, separemos sujeto de predicado. Entonces Pedro sería el sujeto. Ya. Está enfermo. No me están prestando atención. Ya. ¿Dónde? No me están prestando atención. Leonela, usted ¿cuáles eran los pasos para separar sujeto y predicado? No me están prestando atención, están con las cámaras apagadas, están en otras cosas mientras están en la clase. En realidad ya nos faltan 3 semanas, yo tengo que avanzar con las cosas, quiero trabajar con ustedes, pero ustedes no están comprometidos con su propio proceso de preparación. Gente con las cámaras apagadas, gente que no me contesta los micrófonos, no es la primera vez, no es la segunda vez, debe ser la quinta, sexta vez que pido que alguien intervenga, no responden, no hablan, es porque dejan prendido y se van, o no les interesa en realidad. Yo voy a continuar mucho más rápido, ¿no es cierto? Yo tengo que cubrir un proceso nada más. Les separo de sujeto y predicado, entonces yo lo que quiero es que aprendan ustedes haciendo, pero si no quieren hacerlo no hay problema, lo hago yo, avanzo más rápido. Ubico el verbo está. Le pregunto al verbo qué si es cosa, quién si es persona, es una persona. Le pregunto quién está enfermo de la semana anterior. La respuesta es el sujeto, todo lo demás es predicado. Lo único que estoy haciendo aquí, señoras, señoritas y señores, es ayudarles a que ustedes identifiquen sujeto y predicado para que luego, cuando tengamos las oraciones complejas, podamos entender desde qué punto de vista es que nos están pidiendo, sí, y entendamos lo que es sujeto, lo que es predicado, lo que es sintagma nominal, lo que es sintagma verbal. Las oraciones compuestas, en cambio, las simples, como vemos arriba, ¿no? Un solo verbo conjugado. Oraciones compuestas tienen 2 o más verbos conjugados. Las características, ¿no? Deben tener 2 o más verbos conjugados, están unidas por un nexo, se dividen en. Las compuestas se dividen en coordinadas, es decir, las oraciones están a un mismo nivel. Esto no voy a explicar porque en realidad no va a estar en el examen, estoy solamente informando y así explique, a muchos no les interesa. Subordinadas son aquellas oraciones en donde hay una oración principal y una oración secundaria, es decir, aquellas oraciones que la una depende de la otra. Y oraciones yuxtapuestas son aquellas oraciones que, igual que las compuestas, sí, igual que las compuestas, igual que las coordinadas, perdón, las oraciones se mantienen a un mismo nivel, ¿sí? Se mantienen a un mismo nivel, pero aquí no hay un nexo que las una, como nos dice acá arriba. ¿Sí? Como nos dice acá arriba, hay un nexo.
Aquí no hay un nexo que las une, aquí lo que les une es una coma. No sé si Carla está por ahí. Sí, profe. Gracias, Carla. Juan va al mercado y María se queda viendo televisión. ¿Dónde están los verbos, Carla? ¿Le puede ver si hay uno o dos verbos de pronto? Hay dos verbos. El que Dele. está acompañando a Juan, que es va, y el Correcto. otro de María. Correcto. Y el otro de María que se queda, ¿no es cierto? Correcto. Correcto, correcto, correcto. Entonces, tengo dos verbos conjugados, por lo tanto es una oración compuesta. ¿No es cierto? Veamos si es coordinada. Me dicen que las oraciones coordinadas están unidas por un nexo. Encuentre el nexo que una de estas dos oraciones. ¿Usted, Carla? Sí, la Y. Correcto, la Y. Esa es la que les mantiene unidas, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cómo sé que una oración es coordinada? Me dice que ambas oraciones están al mismo nivel. Eso quiere decir que si elimino esto, Carla, ¿se entiende? Juan va al supermercado. Sí. Perfecto. Pero, si elimino esta, María se queda viendo televisión. ¿Funciona? ¿Se entiende? También creo. Correcto. Entonces, ambas oraciones están ¿qué? Ambas oraciones están a un mismo nivel. Cosa que no sucede, pues, ¿no? Con las oraciones subordinadas o con las oraciones yuxtapuestas. Si copiamos esto aquí, ¿sí? Para que veamos una yuxtapuesta, para no estar tecleando nuevamente cada una de las palabras. Si le pegamos acá y le elimino esto, ¿sí? Y en vez de esto pongo esto, léale cómo queda la oración ahí, Leonela. Juan va al supermercado, María se queda viendo televisión. ¿Son entendibles las oraciones? ¿Es entendible esta oración compuesta, Leonela, ahí? Sí. Sí, ¿no es cierto? Se le entiende muy bien. Está muy clara. Juan va al supermercado, María se queda viendo televisión. Completamente entendibles. Como ustedes pueden ver, esta es una coordinada y esta es una yuxtapuesta. Hagamos un ejemplo, ¿no? Hagamos un ejemplo de una subordinada para que pueda tener una relación. Sí, ahí tengo esta oración, ¿no? Juan va al supermercado mientras María duerme. ¿De acuerdo? Victoria, ¿está por ahí? Sí, Licey. Perfecto. Victoria, ¿encuentra usted los verbos para que esta sea una oración compuesta? Debe haber dos verbos. ¿Encuentra usted los verbos? Sí, Licey. El uno sería va y el otro sería duerme. Correcto, correcto. Vamos a señalarles. Un verbo es va, el otro verbo es duerme. Perfecto, señorita. Muy bien. Usted mismo me dice que estas oraciones, al tener dos verbos, necesitan un nexo. ¿Encuentra el nexo usted, señorita? Licey, sería mientras. Correcto. Aquí está el nexo. ¿No? Tenemos el nexo, entonces el nexo es mientras. Coloquemos de otro color. Perfecto. Muy bien. Ya tenemos todas las condiciones. Ahora veamos si es coordinada, subordinada o yuxtapuesta. Tenemos una coma, Jennifer. Jennifer, ¿está por ahí? Sí, profe. Correcto. ¿Tenemos una coma, Jennifer? No, pero le Por lo podemos tanto, reemplazar. exacto. Claro, le podemos reemplazar, pero entonces no es una yuxtapuesta si no tiene una coma, ¿no es cierto? No. ¿Tenemos un nexo? Sí, entonces puede ser coordinada o subordinada. La condición para ser coordinada es que ambas oraciones tengan un mismo nivel. Eso quiere decir que si quito esto, ¿se entiende ahí, señorita, la oración? Sí, Jennifer. dice Juan va Sí, al supermercado. sí, se entiende muy bien, ¿no es cierto?
Sí. Ahora, si quito esto, ¿se entiende la oración? También sí se entiende. ¿Se entiende? Seguro, tiene sentido. Le ponen una oración, María duerme, y usted le entiende. O necesita, como ponen ahora como ponen ahora en el Facebook, o usted necesita un contexto. No, sí necesito un contexto. Eso. Entonces, si necesito un contexto para saber por qué duerme María, dónde duerme María, quién es María, por qué María duerme, ¿no es cierto? Entonces, estoy hablando de una oración subordinada. ¿Por qué? Porque esta es la secundaria que depende de la principal. ¿Ha quedado explicado? Así rápido, rápido. ¿Qué dice Michelle? ¿Se entendió las diferencias? Sí. Sí, perfecto, ¿no es cierto? Vamos a pasar volando porque en realidad, como les Tengo dije, una pregunta. claro, dígame, Mista. No es cierto, estas son oraciones que tienen dos verbos y eso. ¿Cómo identificamos el sujeto y el predicado? Esa es una excelente pregunta. Esa es una excelente pregunta. A estas se les conoce como oraciones predicativas. En ese caso, tengo dos sujetos que realizan dos acciones y que por lo tanto tienen dos predicados. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, gracias. Perfecto. Ya vamos a entender por qué. Cuando veamos los ejercicios entendemos por qué me he dado toda esta vuelta. Entonces, nuevamente, ¿no? Desde la intencionalidad del hablante son enunciativas, interrogativas, imperativas, exclamativas, desiderativas. Eso no voy a tocar para no embarrar más todo su conocimiento de hoy. Vuelvo de nuevo a esto. Artículo más sustantivo, más adjetivo, más verbo, más adverbios. Ustedes ya deben estar hartos, sin embargo, verán, les pregunto, saben olvidarse. ¿Sí? Ya, o sea, ya está. ¿No es cierto? Ya está. Correcto. Ya está. Esta es la fórmula de la oración. Concordancia nominal y verbal, que es lo que vimos acá arriba. ¿Sí? Concordancia nominal y verbal, que es lo que me van a tomar en el examen. ¿Sí? Lo que el CENESID quiere que yo sepa. ¿Qué es la concordancia nominal y verbal? Es la concordancia entre el sujeto y el predicado de la oración, ¿no es cierto? Hasta ahora nosotros nos han dicho que el sustantivo es el jefe, el patrón en la oración, que el sustantivo es el que manda, que el chévere y el más bacán de la oración es el sustantivo. ¿Sí? Mentira. Nos han engañado. El chévere, el bacán de la oración es el artículo. Vamos a suponer, Alex, que mi artículo es las. ¿De acuerdo? ¿Sí me está escuchando? Perfecto. Si ve, así no necesita ni responder, Alex. ¿Por qué? Porque le estoy viendo. Está con la cámara prendida, ya sé qué es. ¿Sí ve? Perfecto. Entonces, mi artículo es las, Alex, ¿no es cierto? ¿Cuál de estos cuatro términos es el que voy a usar para hacer la oración? Niñas y niñas. Niñas. Correcto. Las niñas. ¿No es cierto? El verbo de esta oración, Alex. El verbo de esta oración, Alex. ¿Va a estar en singular o en plural? Plural. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de acuerdo al artículo va el sustantivo. Que de acuerdo al artículo va el verbo. ¿No es cierto? ¿Quién ha sabido mandar una oración entonces? El artículo. ¿Sí? Mire. Ahora, ¿qué pasa, Silvana? Si es que yo digo el grupo de canto cumplió un buen papel, pero el grupo, Silvana, es de 25 personas. Entonces, ¿es el grupo de canto cumplió o el grupo de canto cumplieron? Sería el grupo de canto cumplieron. ¿Segura? No, cumplió. ¿Por qué? A ver. Porque está hablando del grupo, está hablando en general. Sí, pero deme una razón gramatical. ¿Por qué?
¿Por qué le digo yo? Porque a pesar de que el grupo sea de 500 personas, de 1000 personas, de 25 personas, ¿qué dice el artículo, Silvana? El. Si el artículo, este artículo está en singular o en plural, Silvana. Está en plural. Hijo de tanque, hable serio. Ese artículo, Valentina. No, está en singular. Ay, ya. Entonces, si el artículo está en singular, Silvana, ¿en qué debe estar el verbo? ¿En singular o en plural? En singular también. Correcto. En singular. Entonces, así el grupo sea de 500 personas, a mí me dice el grupo, yo le pongo cumplió. Vamos a ver profesionales de Imbabura. Está bien puesto aquí el sindicato, porque aquí vea, aquí está en plural, verá. Vamos, hicieron, Valentina. Listen, disculpe, no lo escuché bien, es que está entrecortada. ¿Hizo o hicieron, Valentina? A ver. Conforme al artículo, me está pidiendo, dice. Claro. O sea, no, yo le digo, no, aquí me dice el sindicato de choferes profesionales de Imbabura. ¿No? Entonces, aquí viene un verbo, ¿no es cierto? Pongo hizo o hicieron. Hizo. ¿Por qué? Porque si ve, aquí dice choferes profesionales. ¿Por qué pongo hizo? Porque el artículo está en singular. Correcto. Porque el artículo dice él. Oiga, no sea tonto, profesor, ¿cómo va a decirme eso si dice choferes profesionales? Yo le pregunto una cosa a usted, Samuel. No sé si me estoy yendo. Sí. Espérese, se colgó este tontero. Ya, a ver, no, ya le he preguntado mucho al pobre Samuel, a cada rato. ¿Sí? Vamos a ver. Araceli, ¿está por ahí Araceli? Sí. Vamos a suponer que usted tiene un amigo, Araceli, que se llama Juan Paredes. Ya. Ya. Son dos. Araceli, ¿Juan Paredes es uno o dos? Uno. ¿Por qué dice Paredes? ¿Porque es el apellido? Correcto. Lo mismo sucede aquí. Choferes profesionales pasa a ser el nombre propio. Por eso no importa que esté en plural, mientras el artículo diga. Lo mismo que en el caso del amigo de Araceli, ¿no? ¿Qué dirá el inspector? El señor Paredes, ¿no es cierto? No porque dice Paredes, va a decir los señores Paredes, no. Sí, claro que puede decir eso, pero ¿dónde está marcado entonces aquí? En el artículo. Veamos el ejemplo ahora sí. Los sindicatos de choferes profesionales se reunieron ayer. Aquí sí vea, el verbo está en plural, Sofía, ¿por qué? Sofía, me está oyendo, no sé si me está oyendo. Carla, no sé si me está oyendo. Sí, se lo escucha, Lisen. Ya. Carla. Manda, profe. Ya. Dice, aquí el verbo está en plural, ¿por qué, Carla? Porque el artículo también está en plural. Porque el artículo dice los. Vea, está igualito todito, vea. De choferes profesionales, pero aquí vea, el sustantivo también ya me dice los, pero el artículo es el que marcó la diferencia. Entonces, ahora sí, como el artículo dice los, el verbo es en plural. Si el artículo dice él, el verbo es en singular. ¿No es cierto? Vea. Oiga, ya me tiene harto con su tontera.
¿Por qué? Veamos por qué. ¿Sí? Veamos por qué. Veamos por qué. Justo se nos va a terminar el tiempo, pero nos pasamos unos 2 minutitos, por favor, para que podamos ver algunos ejercicios de esto, ¿sí? A ver, volvemos con esto. No quiere colaborar este libro. Ya se pasó. Ya, aquí está. ¿Por qué? ¿Por qué todo este embrollo de darnos la vuelta con tanta gramática? Aquí están los ejercicios. ¿Ya? Aquí están los ejercicios. Vamos, Michelle. Acompáñeme a hacer la 1. El sindicato de choferes profesionales de Imbabura tomaron, tomó o toman. ¿Qué es lo primero? Ya. ¿Qué es lo primero que debo? Ya. ¿Qué es lo primero que debo tener en cuenta aquí, Michelle? Esta también, ¿por qué tomó? Porque primero el artículo. ¿Ya? Y luego porque en el punto dice ayer. Correcto. Entonces, aquí, ¿qué quiere que concuerde? ¿Por qué les he estado molestando todo este rato? Porque aquí no me piden solamente que concuerde el número. Aquí me piden que concuerde también el tiempo. Entonces me dice, el sindicato de choferes profesionales de Imbabura tomó. ¿Por qué? Porque me dice pasado. Este ayer me dice pasado. Por lo tanto, no puede ser toma. Correcto, Michelle. Muy bien, muchas gracias. Alex, acompáñeme a hacer la 2. ¿Qué dice Alex? Literal D. La D, No, ¿qué dice? La A es pesadas y anticuadas. No. Aquí yo le pregunto algo. Está bien su duda, Alex. Tranquilo, no pasa nada. Está bien su duda. Vamos a preguntarle a Sofía, no estuvo de pronto. Yo, Mayra, no sé si me está escuchando. Sí. No sé si eso es un sí o un no. Es que estoy un poquito mal de salud. Le entiendo, está bien. Le voy a dejar en paz entonces. Siga. Carla. Carla, ¿me está escuchando? Así estaba hablando con el micrófono apagado, perdón. El caramba. ¿Profe? Sí, ahora le oigo.
Ya, yo creo que es la C, porque habla de géneros. Sillas está en femenina, entonces serían pesados, y anticuados serían estantes, que está en género masculino. Ahí estamos equivocados. Y eso le iba a preguntar a usted, Carla. Vamos a suponer, Carla, que en su curso, que es el tercero B, hay solo mujeres. Entonces, el inspector dice, el tercero B son todas revoltosas, ¿no es cierto? Ajá. Correcto. Vamos a suponer que en su curso hay 50 señoritas Ramos. Carla. ¿Qué decís ahora el inspector? Son masculino. Ya, en el tercero B son todas o todos. Todas. No le escuché. Como están solo mujeres, sería todas. Pero estamos hablando de que ya entró un varón. Ah, no, no lo escuché. Entonces ahí sería todos. Pero es un varón nomás, Carla, y son 50 mujeres. Ah, entonces sería en femenino y un masculino. O sea, ¿qué va a decir? El inspector va a decir, todos. ¿Qué va a decir el inspector? En el tercero B son todas y él, todas y él son revoltosos. ¿Cree usted que va a decir eso? Sofía, está por ahí, le oí la voz a Sofía, de pronto no me contestó, ¿qué pasó? Perdón, no le escuché. No le escuché, bandida esta, se debe estar tomando el café. Sí, a ver, Sofía. 50 niñas, un niño. El inspector debe decir, ¿todas o todos? ¿Todos? Todos. Así haya 500 mujeres y entre un varón ya no hay cómo decir todas. Se debe decir cómo, todos. Eso es lo que protestan precisamente, ¿no? Estos movimientos feministas con respecto al lenguaje. ¿No es cierto? Esto es lo que protestan precisamente. Con respecto a que debe decirse todos. Va a decir, oiga, profe, pero estamos hablando de sillas. Y usted sale con el ejemplo de mujeres y varones. Perfecto. Ahora, si 50 niñas y un niño cambia el género, uno y uno no cambiará también. Entonces, si tengo las sillas y los estantes, ¿cuál es el género de estos adjetivos? ¿Masculino o femenino? Masculino. Masculino. Correcto. Entonces, las sillas y los estantes, cuidado vayan a hacer, ¿no? Lo que estaba haciendo la compañera, que dice, las sillas son pesadas y los estantes son anticuados. ¿Y si es al revés? No, ¿no es cierto? Entonces, las sillas y los estantes, ¿cómo les podemos agrupar esas palabras, sillas y estantes? ¿Cómo les podemos poner? ¿Les muebles o los muebles? Los muebles. Los muebles. Entonces, cambiemos esto, si pongámosle, los muebles estaban demasiado pesados y anticuados. ¿De acuerdo? Les dejo ya tranquilos, han pasado 7 minutos, un ratito. Necesitamos repasar más, por favor, ingresen a esa plataforma, dense contra el mundo con esa plataforma. Estos ejercicios son de bastante lógica, de bastante análisis. Si es que es preferible que, como están ustedes estudiando a distancia, es preferible que nos veamos, por favor, el día sábado. Que el día sábado las aulas estén llenas. Ve ahí el Galileo, verá cómo separa a los estudiantes para que todos tengamos seguridad de lo que estamos haciendo, pero con el objeto de que por lo menos esta clase la llevemos a cabo en presencial. Sí, es estratégico. Listo. Nos vemos entonces la siguiente semana, muchachos. Espero que podamos vernos, más bien dicho, el próximo día, el sábado. Si no, pues nos vemos el próximo día miércoles. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Ya, muchachos. Gracias. Hasta luego.